Bueno, es algo similar, pero más veloz, ¿sí? Nosotros no vamos a puntuar ahí, pero sí vamos a tener en cuenta parámetros fundamentales que tienen que ver con esta valoración inicial, ¿sí? Del niño. Yo en la clase pasada les hablé de diferentes terrenos, de diferentes situaciones, ¿no? Y que en la guardia de pediatría jamás nos llevamos por el orden de llegada, sino nos llevamos por el orden de gravedad, ¿no? Y cuando hablamos de gravedad, estamos hablando de una situación que posterior a esa se pueda suscitar el shock o la muerte o el paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Entonces, de eso hablamos cuando hacemos la valoración inicial. Entonces, nuestro primer paciente obviamente va a ser el que corra mayor riesgo de vida. Y después, si tenemos que, no tenemos pacientes de esas características, como que haya riesgo de vida, sí vamos a atender primero al que su cuadro se pueda llegar a complicar aún más. No sé si se entiende lo que quiero decir. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos un chiquitín que satura 94 y tiene frecuencia cardíaca de 175 por minuto, ¿sí? ¿Qué me pueden decir de ese chico como primera valoración? Y yo voy a hacer una descripción. ¿Sí? Además de esto que acabo de mencionar, el chico tiene aleteo nasal, ¿sí? Y tiene hundimiento en la zona de la clavícula, en la interclavícula, ¿sí? Hay hundimiento en el momento de respirar. Y cuando respira, hace esto, mueve los hombros, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un chico que, ¿con qué características? Está haciendo fuerza con los músculos Dificultad para respirar. para poder entrar, por eso tiene tiene taquicardia. Claro, exactamente. Este chico tiene dificultad para respirar, tiene taquicardia por esta dificultad para respirar, está utilizando los músculos accesorios de la respiración, ¿sí? Y son todos parámetros que tal vez ese chico no se me va a morir en ese segundo, pero si no lo trato de forma inmediata se puede complicar aún más. ¿Se entiende? Entonces, si no tenemos un chico con riesgo de vida, pero con estas características, ¿sí? Inmediatamente nosotros procedemos con este niño. ¿Se entiende? Ahora, suele suceder, por una cuestión, se puede decir, fisiológica y de adaptación, que los chicos con estas características, vos lo ves y entra caminando y te saluda, ¿sí? Pero está haciendo todo esto que yo estoy mencionando. ¿Puede llegar a suceder eso? Les pregunto a ustedes. Sí. Sí puede llegar a suceder. ¿En qué caso sucede? En el caso de los niños que tienen enfermedades crónicas respiratorias, ¿sí? ¿Por qué? Porque los chicos que suelen tener procesos inflamatorios respiratorios como el asma, ¿sí? O enfermedades respiratorias relacionadas más con otro tipo de alergias, ¿sí? O diferentes, o de ese POC, está adaptado digamos, a los déficits, y vos lo vas a ver como si nada, ¿sí? Que no quiere decir que al chico no le vaya a pasar nada. Lo que quiere decir es que pobrecito tiene tantos episodios de esas características, y muchas veces ni siquiera se los deben detectar, porque lo ven bien, y entonces está adaptado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero igual esto no le resta importancia, digamos, a la atención que le tenemos que brindar a ese niño en particular, ¿sí? Ahora, ahora les voy a dar otro ejemplo, ¿no? Viene un chiquito, ¿sí? Viene un chiquito que la madre refiere que tomó nafta y no sabe cuánta cantidad, ¿sí? No tiene ni idea de cuánta cantidad. La madre refiere que tomó nafta más o menos hace 40 minutos, que es el tiempo en que ella tardó de su casa a llegar a la guardia de pediatría. ¿Se entiende? Porque pocos viven frente al hospital y se cruzan y están en la guardia de pediatría. O sea, no es, hay determinada cantidad de minutos, voy a admitir a alguien más, en los que, digamos, el chico, digamos, la madre tarda en llegar al hospital. Entonces, en ese caso, ustedes piensan, viene el chico, ¿cómo va a entrar a la guardia? Va a entrar caminando, ¿sí? Va a entrar mirando para todos lados sorprendido. Y la madre lo lleva tironeado de los brazos o a UPA, ¿sí? Va a estar alerta, ¿sí? Vigil. ¿Cómo está ese chico? ¿Está con primero, digamos, en el orden de urgencias? Sí. ¿Quién tiene otra opinión? Bueno, acá la compañera dice que sí.
¿sí? Y yo les digo que no. ¿Por qué? Tienen Porque pasaron 40 minutos. Pasaron 40 minutos, ¿sí? Ay, es verdad. Y no hay ningún tipo de efecto. Yo no les mencioné ningún tipo de consecuencia. Lo que puede llegar a suceder es que el chico Hubo no haya, complicación. apenas se haya mojado los labios, ¿sí? Apenas se haya mojado los labios, pero no, digamos, y por ahí escupió y se está impregnado con olor a nafta, pero no quiere decir que haya tragado, ¿sí? Ahora, no quiere decir que este caso no sea importante, que sí hay que brindarle atención. Pero si tenemos a este chico y un paro cardiorrespiratorio, vamos primero con el paro cardiorrespiratorio, ¿se entiende? Claro. O si tenemos a este Sí. chico que tragó nafta y a este chico que satura 94 y con 180 y pico de frecuencia cardíaca, vamos primero con el que satura 94. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, Sí, generalmente los efectos se hacen en la primera media hora, ¿cierto? Cuando están intoxicados. el lavado gástrico se hace dentro de los primeros 30 minutos o 20, según la sustancia. Según la Ah, sustancia. bien. Claro. Y según qué situación, esa pregunta que hiciste es muy importante cuando veamos intoxicación, acordate de hacerla, así lo vemos bien, en detalle, ¿sí? Y según, digamos, también qué sustancia. Entonces, en este caso, nosotros tenemos a este chiquito que sí le vamos a brindar atención, sí vamos a hacer la evaluación, pero no vamos a correr, ¿se entiende? No nos vamos a desesperar. Ocupémonos primero al chiquito que satura 94. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y hay un motivo que tiene que ver con que si no hay ningún efecto en el chico, y si nosotros lo vemos vigil y que entra caminando así como sorprendido por todo lo que está pasando, ¿sí? Y que la mamá lo cagó a pedo porque, ay, tomó nafta, que yo qué sé, y el chico está así como que no entiende nada, ¿sí? Lo que vemos es que el chico respira bien, que está vigil, que conecta, muchas veces nos va a responder, y por ahí hasta está asustado, porque la madre se asustó por esta situación, y a veces hasta gritan, ¿no? Y vienen llorando también. Entonces, en ese caso, nosotros no miramos a la madre, sino miramos al niño, valoramos al niño, ¿sí? De primera vista, si vemos algún signo de quemadura, algún signo de desorientación, o si camina torcido, ¿sí? Como también miramos la pupila de los ojos, ¿sí? Si tiene la mirada extraviada, el color de la piel. Si vemos que nada de eso está alterado, ¿sí? Esa situación no es grave. ¿Y por qué decimos que no es grave? Porque pasaron 40 minutos y el chico no tiene efecto de nada, ¿sí? Si pasaran 40 minutos y el chico está desorientado, ¿sí? Está pálido, está nauseoso, está con tos, ¿sí? O cualquier signo raro, ahí sí, vamos rápido, porque algo está pasando. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, pero voy a empezar a grabar. Ah, no, ya estoy grabando. Pensé que no estaba grabando. Voy a compartir el documento que habla justamente del TEP, ¿sí? Y empecemos por definir qué es TEP. TEP es Triángulo de Evaluación Pediátrica, ¿sí? Esto lo vimos un poquito en la clase pasada, ¿no? De qué se trataba el TEP. ¿Qué es lo que nos permite hacer el TEP? El TEP nos permite estimar la gravedad del paciente, ¿sí? Que en este caso es el pediátrico. También nos permite determinar qué tipo de tratamiento o qué tipo de asistencia le vamos a brindar al niño, ¿sí? Algo que tenemos que tener claro que el TEP no establece un diagnóstico, solamente trata síntomas en los cuales se puede llegar a suscitar la muerte o cualquier complicación. Por ejemplo, si tenemos un chiquito, ¿no? Que está con una herida cortante, ¿sí? Y lo único que vemos visible, o sea, lo único visible que tenemos es esa herida cortante y el sangrado. Pero nosotros no sabemos si a partir de esa herida cortante hay un daño mayor, como un daño al órgano, ¿sí? O tampoco sabemos si el chiquito sufrió de un politraumatismo, si lo chocó un camión, si se cayó del segundo piso, no sabemos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero, por eso, el triángulo de evaluación pediátrica no hace diagnóstico, sino que trata cualquier tipo de lesión donde se pueda llegar a agravar, ¿sí? Y en el camino se irán identificando cuáles son las complicaciones hasta llegar a un diagnóstico. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Entonces,
Hablando de nuevo de este chiquito que tiene la herida cortante, ¿cuál va a ser la primera medida para nosotros? Hacemos la bola, si llega el chico, seguramente en brazo de alguien, con alguien que le está comprimiendo el abdomen, ¿sí? Y vamos a ver mucha sangre. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Miremos al niño, ¿sí? Vemos cómo está. Si está llorando, eso es un buen indicio, ¿sí? Si llora y está activo y vigil y asustado, eso es un buen indicio. Porque como que nos da tiempo para trabajar. No quiere decir que no pase nada, pero nos da un tiempo para trabajar. Entonces, si viene el chico desvanecido con una herida cortante que está sangrando, eso ya es gravísimo, porque no sabemos si el chico está en shock hipovolémico o por entrar en un shock hipovolémico o en un paro cardiorrespiratorio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Igual, las medidas iniciales van a iniciar con qué? Con esta valoración veloz que hacemos, ¿no? De diferentes alteraciones. Y ahí enseguida le hacemos, ¿qué hacemos? Le buscamos vía, ¿sí? Le empezamos con una expansión, por las dudas, con un goteo chico, hasta poder determinar aproximadamente si digamos, si hay una hemorragia, que seguramente sí, porque vamos a preguntar hace cuánto tiempo que está sangrando, si salió mucha sangre, y vamos a comenzar, ¿no? A través del peso aproximado, la infusión de líquido, que puede ser solución fisiológica, que puede ser Ringer lactato, o que puede ser Emagel, en caso de que haya, ¿no? Que el Emagel es una sustancia que es artificial, ¿no? Similar con los mismos compuestos que el plasma, ¿sí? Y se usan en caso de hemorragia, de quemaduras y demás. Pero bueno, volviendo a este tema, nosotros procedemos así con este chiquito, ¿no? Pero no sabemos cuál fue la causa, si después, además de esto, a través de las preguntas que se le van a realizar a la madre o al niño si está consciente, le vamos a preguntar si se cayó de algún lugar, si le pasó algo, o él nos va a contar que lo chocó un coche, una moto, una bicicleta, lo que sea, ¿se entiende? Entonces ahí el tratamiento, posterior a la estabilización, va a ser, por ejemplo, también el examen cefalocaudal para ver si hay otro tipo de lesiones en cualquier parte del cuerpo, y generalmente para eso se corta la ropa, se saca y se mira todo, o sea, desde acá hasta la punta de los pies, para ver si hay cualquier tipo de, digamos, de suposición de algún tipo de lesión. Y bueno, pero en principio, digamos, no se realiza el diagnóstico, a eso quería llegar, ¿no? Para que quede claro con un ejemplo de que el TEP no es diagnóstico, ¿sí? El TEP me permite evaluar y saber qué es lo que tengo que hacer con digamos, la urgencia más próxima, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Justamente dirigirse al tratamiento para restaurar la homeostasis. Cuando hablamos de homeostasis, que después esta palabra, a los que no la conocen, anótensela y busquen la definición de homeostasis, ¿sí? Que tiene que ver con la estabilidad del medio interno, ¿sí? Pero tarea para la próxima, busquen definición de homeostasis, ¿sí? Y bueno, ese es el objetivo. Después, como ya les mencioné antes, prevenir la progresión de insuficiencia respiratoria, shock o cualquier situación que pueda llegar a provocar la muerte en el niño, ¿sí? Ahora, como punto 6 dice, no se precisan pruebas, ¿sí? Porque imagínense que en una urgencia, en una emergencia, nosotros no podemos andar, ay, a ver cómo está la olemia del chiquito, el hematocrito. No, si hacemos eso, el resultado lo tenemos dentro de una hora en el hospital y el chico se nos murió, ¿sí? Entonces, se actúa sobre digamos, las evidencias que nosotros podemos conseguir. ¿Mm? Bueno, ¿alguna duda? Bueno, me salté las otras dos Ferminas porque es de cosas que ya hablé, ¿sí? Y acá les presento el famoso triángulo de evaluación pediátrica, que se caracteriza por tres colores, ¿no? Y tres espacios, tiene forma de triángulo, y cada una de estas partes, de estas áreas, determinan, digamos, lo que nosotros podemos valorar en el niño. En la parte azul podemos observar que dice apariencia. Cuando hablamos de apariencia, tiene que ver con cosas que yo describí de estos ejemplos inventados, ¿no? Como por ejemplo, cuando yo dije que el chiquito que satura, ¿sí? Que satura 94, ¿sí? En apariencia tenía hundimiento, ¿sí? Entre el esternón, en la zona de la clavícula,
y que tenía aleteo nasal, pero hablaba con normalidad, ¿sí? Y tenía fuerza intercostal. Entonces, obviamente nosotros no lo saturamos de entrada, ni bien llega, lo primero que hacemos es mirarlo. Y siempre nuestra mirada tiene que estar dirigida también al padre, ¿sí? Con la primera mirada, pero la segunda tiene que estar dirigida al niño, y en esos segundos nosotros hacemos nuestra valoración, ¿sí? Y ahí vamos a observar todo esto que yo le mencioné, porque todavía no lo saturé al chiquito. Y ahí voy a ver todo esto en apariencia, que a pesar de que el chico camina, habla y todo lo demás, ¿sí? Tiene esfuerzo, ¿sí? En apariencia voy a ver que digamos que está todo bien, ¿sí? Que no pasa nada. Pero después, cuando vamos a la parte del verde, ¿sí? Que tiene que ver justamente con todo lo referente a la respiración y la mecánica respiratoria, lo que vamos a observar es que el chico tiene ese hundimiento, que se le hunden las costillitas, que tiene aleteo nasal, ¿sí? Y entonces ya sabemos que este chico es candidato a, digamos, a la atención que tiene que ver con la broncoobstrucción. Ya sabemos dónde lo tenemos que llevar, ¿sí? Dónde lo tenemos que llevar, que va a ser al lugar donde nosotros le podamos suministrar oxígeno o no. O un lugar, en el caso de la pandemia, un lugar donde esté aislado, ¿sí? Y nosotros, vieron que ahora en la guardia, todo lo que llega es probable COVID. Entonces nosotros, cuando recibimos en la guardia, ¿cómo tenemos que estar vestidos? Con todos los elementos de protección, ¿sí? Hay diferentes formas. Uno se puede poner la ropa cuando llega el paciente o estar vestido constantemente, pero deberíamos cambiarnos la ropa entre paciente y paciente, ¿sí? Pero como primera medida, a este chico lo vamos a ubicar en el lugar donde se atienden los respiratorios, ¿sí? Y vamos a empezar a brindarle atención. Ahora, la última valoración tiene que ver con lo circulatorio. ¿Cómo valoramos nosotros lo circulatorio? A través de observar, por ejemplo, la perfusión tisular. Pero como hablamos de la primera mirada, de esa evaluación que hacemos en unos segundos, lo que vamos a observar es si el chico está pálido o no. Eso como primera medida, ¿sí? Lo que vamos a observar, cuando hablamos de circulación, también vamos a observar si hay presencia de cianosis periférica, ¿sí? O sea, que alrededor de la boquita esté celeste o azul, o la nariz, o la punta de las orejas, ¿sí? Y después también podemos observar si el chico tiene, porque generalmente cuando hay una dificultad respiratoria bastante grave, una obstrucción respiratoria grave, los chicos tienen hasta ojeras negras, ¿sí? Así, se pone pálido con ojeras negras. Entonces tiene un color bastante particular. Entonces eso es lo que nosotros evaluamos cuando hablamos de circulación. Cuando hablamos del chico respiratorio. Ahora, si hablamos del chico de la herida cortante, nosotros lo que vamos a evaluar justamente es el tamaño de la herida, tratar de observar la profundidad, que eso es bastante complicado, pero también lo que vamos a observar es la cantidad de sangre que nosotros observamos que se perdió, o a través de del interrogante hacia los padres o el que lo trajo, ¿sí? Podemos valorar aproximadamente, y ahí ya sabemos que este chico no tiene que ir al shock room, ¿no? Tiene que ir al shock room, ahí vamos a comenzar, digamos, por el ABC, que tiene que ver con la estabilización inicial, que es en forma simultánea, además de colocarle el monitor y todo lo demás, hay que colocarle un acceso venoso de grueso calibre, ¿sí? Y comenzar con la expansión, la compresión, si es necesario, si la herida sigue sangrando, la desinfección y un montón de cosas, ¿no? La desinfección ya vendría a ser casi a lo último cuando el chico está estable, o sea, no nos vamos a preocupar tanto por la desinfección de la herida cortante si el chico está en paro cardiorrespiratorio, ¿se entiende? Pero bueno, justamente el objetivo del triángulo de evaluación pediátrica nos ayuda a nosotros a evolucionar como enfermeros, ¿sí? Los que ya están trabajando y en actividad. Yo no sé si alguna vez a ustedes les pasó, a mí me ha pasado muchísimo, que por ahí vieron la urgencia, ¿no? Y me pasó, me acuerdo, en el hospital en el que trabajo en provincia, que vino un chico que lo había chocado, iba en moto y lo chocó un auto. ¿Sí? Un nene de 10 años que iba en moto con su mamá sin casco. Bueno, el chiquito tenía una herida cortante horripilante acá en la frente, o sea, una herida cortante, pero no era lo más grave que tenía, porque el chico fue atropellado. Entonces,
El problema en ese hospital es que no hay cirugía, o sea, cuando es rostro se deriva por el tema de las cicatrices y demás, y ya está. Pero la médica, sin hacer la evaluación y de la situación, lo estaba diciendo, no, se tiene que ir al hospital Posada para que le suturen la herida, pero el chico era un politraumatizado, ¿sí? ¿Hay un protocolo para los chicos politraumatizados? Porque en apariencia, y por una cuestión de adrenalina, lo podemos ver bien conectado, ¿sí? Y por ahí asustado y todo lo demás. Pero, en el caso del politraumatismo, hay protocolos que seguir porque generalmente los daños son internos, no necesariamente externos. Y entre ellos está, ya que sea víctima de accidente en la vía pública, automotriz o de moto, ¿sí? Ya nos da parámetros de que tenemos que actuar como si fuera una inminente urgencia. Por más que después no pase nada, que el chico salga saltando. Pero hay que hacerlo así. Entonces, ¿cuál sería la valoración inicial? Es un accidente automovilístico, primero, ¿sí? Está bien, vemos la herida, la desinfectamos, la cerramos, sí, se tiene que ir a su otro lado, pero como primera medida no lo tendrían que haber movilizado al chico, ¿no? Lo tendrían que haber dejado hasta que venga la ambulancia y lo retire con todos los elementos de protección correspondientes. Si eso no sucedió, que pasa muchísimo, lo que tenemos que hacer nosotros es colocar la tabla, colocar el collarín de Filadelfia, ¿sí? Inmovilizar al niño a partir del momento que llegue. Si observamos que está pálido, si hay cianosis peribucal, le colocamos una mascarilla de oxígeno, ¿sí? Con oxígeno al 100% de forma inicial, generalmente tiene que ser la máscara con reservorio. Eso, si nosotros observamos que hay dificultad respiratoria y lo corroboramos con el saturómetro, se le coloca el oxígeno. Porque muchas veces lo que ocurre en los politraumatismos es que hay neumotórax, ¿sí? Se revienta el pulmón. Entonces el chico no va a respirar bien, ¿sí? Por más que vino medio caminando, y va a tener mucho dolor y va a estar con déficit de circulación y respiratorio, ¿sí? Bueno, de eso, inmediatamente se coloca el acceso venoso y al mismo tiempo, que es lo que suelo hacer yo, saco sangre, ¿sí? Saco sangre ¿para qué? Para hacer todo lo que tiene que ver con el medio interno. Dentro del medio interno tiene que estar el hematocrito, ¿sí? ¿Por qué? Porque una peculiaridad de los politraumatismos cuando son complicados es que hay aumento del hematocrito, ¿sí? El chico se pone poliglobúlico, que eso después lo vamos a ver. Y eso da un indicio de que este chico tiene algún tipo de trauma grave, severo, ¿sí? Que el golpe fue demasiado grande y se puede desembocar en cualquier lugar, en el cerebro, con una hemorragia, con una lesión, con inflamación, o en los intestinos, o en el vaso, o en cualquier lugar, ¿sí? Entonces este chico va a necesitar un TAC, ¿sí? Va a necesitar una tomografía computada de todo el cuerpo para ver dónde está la probable lesión, ¿sí? Y también a veces, si se observa, por eso hay que retirarle la ropa, hay que ver si hay daño en la cervical, ¿sí? O probable lesión en la cervical. Sí, también a veces ocurre que hay hemorragia interna intestinal, ¿sí? Y se empieza a descender los parámetros vitales del chico, y nosotros no sabemos por qué, y lo que la hemorragia es interna, ¿sí? Entonces, todo eso nos puede llegar a suceder. ¿Por qué le estoy contando todo esto? Porque para que el chico no se nos complique y se nos muera a nosotros, ¿sí? Y que sobreviva a esta situación, tenemos que saber lo que puede llegar a pasar si yo no actúo. ¿Se entiende? Entonces, en el caso de esta médica, se puso a discutir por la herida de la cicatriz, y yo la miré como diciendo, doctora, tenemos que hacer esto y aquello, y bueno, es como que reaccionó, ¿no? En ese momento. Entonces, es muy importante, digamos, conocer cuáles son las probables complicaciones en cada situación, y para esto nos ayuda el TEP y nos ayuda también conocer, digamos, los protocolos y los algoritmos, que es lo que vamos a ver a lo largo del cuatrimestre, ¿sí? Ahora, nos quedan unos minutitos, así redondeo el tema y después continuamos. Bueno, esto es lo que le quería mostrar. Cuando hablamos de apariencia, ¿qué es lo que nosotros observamos? En apariencia miramos, que es la parte azul, el aspecto, ¿sí? Primera mirada, si el chico está conectado, si conversa, si saluda, por eso yo siempre saludo a los chicos para ver si está conectado, ¿sí? O hasta los bebés para ver si me miran.
Y bueno, para nosotros una respuesta en los bebés, en los que no hablan, es el llanto, o a veces la sonrisa social, o si no, simplemente que te mire. Eso es una forma de respuesta y de saber que el chico está conectado, ¿sí? Después, en apariencia, lo siguiente que observamos es el tono muscular. Cuando hablo de tono, me refiero a que si el chico está moviéndose, caminando, si está luchando o no, ¿sí? O si está flácido, como un flancito. Si está flácido como un flancito es para correr. Eso ya sépanlo, ¿sí? Después, la actividad. Cuando hablamos de actividades, justamente de cosas que hacen los niños, de hablar, correr, saltar, llorar, gritar, ¿sí? O jugar. Porque muchas veces los chicos supuestamente están mal y vos los ves con el cochecito, y jugando, hablando, corriendo y todo lo demás, ¿sí? Eso no quiere decir que el chico no necesita atención. Lo que significa es que no es grave, ¿sí? Que puede esperar. Después, la conexión. Bueno, la conexión de esto ya hablé, que tiene que ver justamente con el habla, con el llanto, con la mirada. Y en el caso de los bebés más chiquitos, la consolabilidad, ¿sí? Porque si tenemos un chiquito que lo pinché y para de llorar, bueno, está todo bien, ¿sí? O un chiquito que viene llorando y después de que le damos un analgésico o que lo contenemos un poquito emocionalmente y deja de llorar, también, ¿sí? Pero si vemos que hay un chico que no para de llorar y no damos pie con bola para que este chico pare de llorar, ahí tenemos que observar qué es lo que le está pasando, ¿sí? Porque un bebé no habla. A mí me causa mucha gracia cuando viene la mamá de un bebé de 5 meses y dice, le duele la garganta. Yo digo, ¿cómo sabe que le duele la garganta? Eso es imposible de saberlo, ¿sí? Porque el bebé no va a decir, me duele la garganta, y más a los 5 meses todavía no tiene la capacidad de dirigir su manito al cuello, ¿sí? Recién está aprendiendo a agarrar cosas. Entonces, por eso nosotros tenemos que aprender a valorar que cuando un llanto es de estas características hay algo que nosotros no estamos viendo y está pasando, ¿sí? La mirada, el llanto, las palabras, y también la presencia de somnolencia. Todo eso tiene que ver con ¿qué? Con la apariencia, ¿sí? Que es lo primero que hacemos cuando el chico cruza la puerta, observamos todas estas cosas. Después, lo Es siguiente... lo que se ve como a simple vista sería la Claro, a apariencia. simple vista yo lo miro y ya me doy cuenta, más o menos, ¿sí? De qué estamos hablando. Tampoco, a veces no hay que cancherear porque a mí me ha pasado muchas veces, en el caso de los respiratorios adaptados, que yo digo, está bien. Y después, porque lo veo bien, que está saltando así como chivo loco, digo, está bien. Y después voy y lo saturo y satura 92. Y yo, no, también no está. Lo que pasa es que ese chico está adaptado. Entonces, por eso, a veces, una pequeñísima duda, ¿viste? Cuando estamos haciendo el triage, yo siempre voy con el saturómetro, ¿sí? Y voy saturando, por las dudas, ¿sí? Bueno, después, la valoración de la respiración. Lo que nosotros vamos a observar es, por ejemplo, las retracciones, ¿no? Que las retracciones son justamente cuando se hunden las costillas, la parte del esternón o la parte de la clavícula, ¿sí? Esta zona. Después, los ruidos respiratorios, porque a veces también es otro tema, ¿no? Al chiquito vos lo ves que está bien, pero tiene un ruido respiratorio como si tuviera un gaucho zapateando el malambo en el pecho, ¿sí? Gorgojeo, silbido y todo lo demás. Entonces, en ese caso ya sabemos que este chico es para ingresar de forma inmediata y brindarle atención respiratoria, ¿sí? Por más que nosotros no veamos las retracciones, por más que no tenga aleteo nasal, si tiene este sonido de forma inmediata lo ingresamos y observamos cuál es la complicación. Entonces, miramos retracciones, aleteo nasal, ruidos respiratorios anormales, ¿sí? Y posición al respirar. Porque que eso también lo vamos a ver cuando veamos bien todo lo que tiene que ver con la respiración, ¿sí? La dificultad respiratoria se manifiesta por cabeceo, al respirar, movimiento de hombros, cuando se hunde esta parte y acá en el centro, el hundimiento de costillas, el panceo, ¿sí? Cuando hay mucho panceo, ¿sí? El aleteo nasal creo que se los dije, ¿sí? Todo eso tiene que ver con lo respiratorio, y los sonidos, ¿sí? Bueno, y también el cambio de posiciones, porque generalmente el que tiene dificultad respiratoria trata de ponerse lo más erguido posible para respirar, porque si no, no puede. Y por último, y con eso ya se va a cortar y vamos a continuar después, cuando continuemos con la clase dentro de 15 minutos, porque se está por cortar, es la circulación. ¿Qué vamos a observar en la circulación? Vamos a mirar el aspecto de la piel, ¿sí? Si, por ejemplo, está de color, si está pálido. Quiero que se vea bien. ¿Lo ven entero ustedes, la Fermina?
Sí. Sí, Bueno, en la primera parte habla del aspecto de la piel que dice palidez, que es lo que primero que yo le decía, si el chico está muy pálido, o si tiene un color mórbido, o si está cianótico, o si está muy colorado, ¿sí? O, por ejemplo, si tiene la piel como moteada. Moteada es como si tuvieran hematomas, ¿sí? Pero una especie de hematoma de color tirando a bordó, medio morado, ¿sí? Porque eso también es como inicio si de fuera un algo. moretón. No como moretón, no como moretón, sino tiene otras características. Yo igual voy a buscar una foto para que lo vean, porque ese indicio, esas manchas especiales, a veces es lo que posterior a esas manchas sobreviene un shock anafiláctico o un shock séptico, ¿sí? O de alguna característica. Entonces, por eso, si nosotros vemos ese tipo de manchas, enseguida tenemos que proceder, ¿sí? Después, y después cuando hablamos de circulación, el tema de las pérdidas de sangre, ¿sí? O también podemos hablar de la apariencia del chico deshidratado, si tiene los ojitos hundidos, las mucosas resecas, si llora sin lágrimas, ¿sí? Todo eso tiene que ver. Y entonces, a través de este mecanismo, nosotros hacemos la evaluación pediátrica y sabemos la gravedad del asunto y qué es lo que tenemos que hacer como primer procedimiento para la estabilización inicial. ¿Se entiende? Sí. Bueno, yo hablo como loro barranquero, así que ustedes párenme, ¿sí? Cuando hablo, ¿sí? Y si tienen algo que preguntarme, díganme. ¿Alguien quiere preguntar algo ahora, antes de que se corte? No. Bueno, a ver, acá creo que hay una pregunta en el chat. No, bueno. Vieron que este mecanismo no se utiliza con el adulto, ¿no? En el adulto se utiliza lo que es el triage, ¿sí? Este tema yo no lo voy a terminar hoy porque después de esto tenemos que ver el ABCD, ¿sí? Pero lo que voy a hacer, porque la verdad que es un poquito denso el tema, entonces lo que vamos a ver en la próxima hora, vamos a ver todo lo que tiene que ver con vías de administración, ¿sí? Vamos a ver vías de administración pediátrica y las variaciones con respecto a la del adulto, ¿sí? Yo no sé qué opinan ustedes, pero si se ponen a analizarlo, este triángulo de evaluación pediátrica a mí me permitió como enfermera, ¿sí? No hacer cosas absurdas. Porque a veces, yo como les estaba contando anteriormente, me ha sucedido que por ahí estoy con gente que vos decís, bueno, no, tiene que saber que la urgencia es esta, no la herida en la frente, ¿no? Entonces, conocer esto nos va a permitir no mandarnos esos mocos por no saber, ¿sí? Lo que puede llegar a suceder en posterior, ¿sí? Y actuar como verdaderos profesionales. Que eso es a veces, hasta a los médicos les pasa que se abatatan, ¿sí? Pero a veces nosotros por ahí somos un poquitito más prácticos, porque lo hacemos, porque trabajamos muchas horas y lo hicimos más de una vez y que los médicos van cambiando, pero nosotros siempre estamos ahí y van pasando las cosas y adquirimos cierta experiencia y práctica, digamos, en las urgencias, que es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Yo estoy en un hospital, que es el Ramos Mejía, que no pasa casi nada nunca. Cada tanto hay una urgencia. Y después estoy en el hospital de provincia, donde todo el tiempo es urgencia. Todo el día es urgencia. Entonces, eso te da cierto manejo de las urgencias, de haber aprendido, de haber estudiado, y también de la prueba-error, ¿no? De cometer errores.